Vale, perfecto, ya está empezando a grabar. Solo comentar, por favor, para las personas que nos estén viendo aquí a través del webinar, solo por motivos técnicos veo que no se activa automáticamente el poder conectar cámara y micrófono. Entonces, les pediría, por favor, en la sección de Q&A o en el chat, escribir si tienen alguna duda y entonces ya personalmente vamos activando las cámaras para que sí nos puedan ver y puedan también hablar, que creo que es mejor que por escrito, ya que estamos aquí en la sesión. Simplemente esto. Vale, pues en primer lugar, buenos días a todos y muchas gracias por uniros al webinar de indicadores de biodiversidad. En este webinar de hoy vamos a explicaros el cuestionario que hemos lanzado para los niveles 2 y 3 de indicadores de biodiversidad, siendo este el último cuestionario que cubriría ya los dos, como ya he dicho, últimos niveles y serviría de apoyo a los indicadores y al cuestionario que ya circulamos para el nivel 1. También recordaros que es importante indicar que todos los datos se corresponden al año 2024, aunque estemos en el 2026, todos los datos que tenéis que cumplimentar en el cuestionario son para el 2024. Bueno, y primeramente también voy a presentar a los compañeros que van a estar en este webinar. En primer lugar, Víctor. Víctor es especialista en gestión de la biodiversidad en espacios degradados, con muchísima experiencia a sus espaldas en canteras y graveras y en todo lo que lleva la gestión de tanto de biodiversidad como de otros problemas que salen en estos espacios degradados, y trabaja para la Fundación Tormes. También Miquel, que le tenemos desde Bruselas. Él es responsable de asuntos públicos también en medio ambiente para Aggregate Europe. Y por último, bueno, yo que soy Beatriz y soy la coordinadora de medio ambiente y cambio climático en ANEFA. También trabajo para el proyecto Rotate. Como coordinadores del proyecto estamos también nosotros desde ANEFA, para la FDA y también en apoyo a Aggregate Europe. Vale, pues ya empezamos directamente con la siguiente diapositiva. Bueno, en esta diapositiva veis un poco preguntas que creemos que os pueden surgir a la hora de estar rellenando este cuestionario. Como muchos sabéis, porque nos habéis seguido desde el principio, que esta iniciativa pues comenzó a andar ya muchos años atrás, entre el año 2022-2023, desde Aggregate Europe, que antes era UEPG. Planteamos la idea de que en las canteras y graveras se estaban realizando muchas de ellas, muchas acciones de gestión de la biodiversidad, pero no se daba a conocer lo que estaba pasando. Por otro lado, veíamos que se habían desarrollado indicadores de biodiversidad, pero esos indicadores eran muy complejos. Entonces, tampoco nos llevaba a poderlos implementar en las explotaciones y obtener resultados. Entonces empezamos a pensar cómo podíamos ayudar y cómo podíamos obtener esos datos mediante cuestionarios que podíamos circular a las explotaciones. Esos cuestionarios tenían que ser muy sencillos para poder obtener resultados, porque si nos íbamos a preguntas muy complejas, posiblemente desde una cantera, si un facultativo o una persona que no tuviera experiencia en medio ambiente, pues no podía respondernos. Entonces, para más o menos finales del 2023, principios del 2024, ya circulamos el primer cuestionario. Ese cuestionario anteriormente fue un cuestionario que tenía muchísimas preguntas, muy complejo, que nos llevó a tener muchísimas reuniones con expertos y a poder coger un poco todos los consejos que íbamos recibiendo, los poníamos sobre la mesa, volvíamos a revisar mediante reuniones, muchísimo quebradero de cabeza, todas esas preguntas. Finalmente, como ya os digo, en el 2023, finales del 23, principios del 24, ya realizamos el primer cuestionario y pudimos enviarlo. Y ahí es donde empezó un poco todo este trabajo, con muchísimo apoyo del proyecto europeo con financiación europea, del Rotate,
con apoyo de Aggregate y todos los coordinadores que tenemos de biodiversidad y medio ambiente en el proyecto Rotate, fuimos quien empezamos todo esto. Como ya os he dicho, pues la siguiente pregunta, ¿quién lo coordina? Pues principalmente se coordina desde Aggregate Europe, nuestro compañero Miquel, con apoyo de otras asociaciones europeas y la columna vertebral de todo es el proyecto Rotate. Ya no solo el cuestionario como tal, sino la idea es de esa implementación de indicadores en una plataforma digital para que quede todo guardado y puedan ser comparables a lo largo de los años. ¿Quién está dentro de este proyecto europeo Rotate? En la parte únicamente de biodiversidad tenemos a la Fundación Tormes, en este caso Víctor, tenemos también a la Universidad de Lieja, nuestro compañero Samuel, que él, por ejemplo, va a estar en los webinars de inglés y francés, y por mi parte de ANEFA también estoy trabajando con ellos. ¿Qué buscamos en el desarrollo de estos indicadores de biodiversidad? Pues bueno, lo primero que buscamos es obtener información. Queremos saber qué pasa dentro de esas explotaciones, qué se está llevando a cabo, qué acciones se están desarrollando, qué acciones no se están desarrollando, pero podemos incluso desarrollar. Esos indicadores que buscamos tienen que ser pues fáciles de responder, medibles en el tiempo, que sean fácilmente modificables por si pasa cualquier cosa o si, por ejemplo, la explotación necesita una ampliación, cualquier cambio mínimo que pueda producirse tienen que ser fáciles de modificar. ¿Para quiénes están enfocados? Pues bueno, principalmente nosotros, como llevamos todo temas del sector extractivo enfocado en los áridos, todo temas de canteras y graveras va enfocado a ello. Que a lo mejor puede darse otro enfoque para llegar a otras industrias, posiblemente, pero bueno, nosotros somos del sector y estamos desarrollando para dentro del sector. ¿En qué punto nos encontramos ahora mismo? Pues bueno, como ya os he indicado, en el 2023-24 empezamos a circular el primer nivel. El año pasado, como todos sabéis, ya se presentaron los datos de 191 respuestas de todo lo que habíamos obtenido del primer nivel, y ahora mismo nos encontramos en el segundo y tercer nivel de indicadores, que es únicamente para facilitaros a todos el trabajo. Da la anterior, por favor, Sí, Miquel. vale, perdón. Para facilitaros un poco el trabajo, se ha circulado únicamente un cuestionario, como podéis ver si algunos ya habéis accedido a ello, con 3 secciones. La principal es la de información, que siempre la necesitamos por si tenemos que contactar con vosotros, y luego 2 secciones, una enfocada a especies y otra enfocada a hábitat, y entonces así ya cubriríamos los 2 últimos niveles. Muchas empresas incluso han contactado con nosotros de: yo quiero unirme ahora a esta iniciativa, pero no he cumplimentado el primer nivel. ¿Qué pasa? Pues bueno, nosotros lo que hemos hecho, como ya os he dicho, ya hemos presentado los resultados del primer nivel y los datos obtenidos del primer nivel no podrían ya modificarse porque están presentados, pero hemos creado un cuestionario paralelo donde vosotros podéis volcar vuestra información y a nosotros nos sirve para un estudio interno, y así podemos dar una continuidad y podéis enlazaros directamente con el nivel 2 y 3 del último cuestionario. La última pregunta, ¿habrá continuidad? Al final del webinario os lo diremos, pero bueno, os adelanto que sí. Es una iniciativa que hemos iniciado, estos son los primeros pasos, pero la idea es poder tener información de todos los años para poderlo comparar, obtener resultados que sean comparables a nivel europeo y que veamos poco a poco cómo evoluciona el tema de la biodiversidad y el medio ambiente en las canteras y graveras. Incluso podemos hacer, aunque ya tenemos muchas guías de buenas prácticas, pero irlas actualizando poco a poco. Entonces, con esto finalizo esta diapositiva. Miquel, te doy paso para que puedas explicarnos lo siguiente. Bien, en este caso, retomando lo que comentabas, Beatriz, tenemos 3 niveles, el cual no me voy a explayar mucho. El nivel 1 ya lo tenemos hecho y cerrado desde el año pasado. Nos encontramos actualmente en el nivel 2 y 3 de evaluación de indicadores.
Me voy a fijar desde la perspectiva más europea, aun teniendo en cuenta en este caso que el webinar de hoy se centra más en el contexto español, pero partimos de unos muy buenos resultados, consideramos, desde este nivel uno, en donde recopilamos 191 respuestas de 12 países de Europa, como se puede ver en el mapa, correspondientes, sobre todo, muy importante, hacemos hincapié en ello, en los datos del año 2024. Luego vamos a compartir también estas diapositivas para quien esté interesado para tenerlas y resolver algún tipo de duda, y adjuntamos también el enlace para poder consultar el documento de folleto, una brochure que hemos elaborado desde Aggregates Europe en colaboración con ANEFA, la Fundación Tormes, el proyecto Rotate, etcétera, para mostrar, hacer un poco de diseminación de los primeros resultados a través de una selección de preguntas que creemos que son las más interesantes a través del nivel uno y que representan bastante bien los resultados que queríamos ver. Vamos a hacer lo mismo, evidentemente, tanto con el nivel 2 como en el nivel 3, como documentos de trabajo para acompañar al cuestionario mismo. Habiendo dicho esto, pasamos entonces a los contenidos en sí. Beatriz. Sí, por parte un poco de los contenidos, lo que queremos replicar es un poco lo mismo que hicimos en el primer nivel. Consideramos que fue de gran ayuda debido a el gran volumen de respuestas que obtuvimos, entonces vamos a ir un poco en esa línea. Hemos creado los cuestionarios en los 4 idiomas, igual que hicimos en el anterior. Tenéis en castellano el primero, luego tenemos en inglés, en francés y en alemán. Podéis acceder al que queráis, luego se va a hacer una recopilación de todos los datos y todo se va a analizar igual. Como ya os he explicado antes, está dividido en 3 secciones, un poco de información básica, de localización de la explotación, y en este cuestionario hemos indicado una pregunta que es muy importante para nosotros, que necesitamos saber un poco en qué tipo de experiencia o qué tipo de puesto desarrolláis en la empresa. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que nos estéis respondiendo una persona con unos estudios o una experiencia en medio ambiente que una persona que a lo mejor únicamente es administrativo, y sabemos que es muchísimo más difícil enfrentarse a un cuestionario así. Está dividido, como ya os digo, en 3 secciones. Las últimas 2 serían relativas a especies y a hábitats. Ya os digo que es más complicado porque la información en sí es un poco más complicada, pero por ello hemos creado una guía resumen al manual explicativo. El manual explicativo lo estamos desarrollando ahora, pero para poder ayudaros y daros un apoyo ya tenéis, y de hecho hemos circulado ya ese resumen, que cuando acabe incluso el webinar lo necesitáis, os ponéis en contacto con nosotros y os lo mandamos. Para que lo tengáis un poco de apoyo, nosotros os recomendamos que cuando tengáis el cuestionario lo abrís, empecéis a responder previamente, si podéis, os leéis esa guía resumen, y a la vez tenéis un par de consejos, un par de pistas, incluso hemos hecho un glosario con palabras un poco que a lo mejor son un poquito más complejas y para ayudaros. Ahora mismo vamos a desarrollar también el webinar en inglés, que va a ser el próximo lunes 9 a la misma hora, a las 11. Si queréis, igualmente os podéis unir. Y en francés estamos todavía pendientes de la fecha de un poco de disponibilidad de los compañeros. Entonces ahora mismo tenemos los 2 webinars, el manual explicativo que estamos trabajando ahora mismo en ello, y finalmente cuando tengamos los resultados de todos vosotros, pues vamos a crear lo mismo, un pequeño folleto, un documento con los resultados más representativos y que consideramos que representan la industria y el desarrollo de la industria a todo el nivel europeo. Y yo creo, Víctor, que ya te doy paso. Bueno, indicaros que todos los datos son confidenciales, únicamente se tratan entre Aggregate Europe, la Fundación Tormes, en este caso la Universidad de Lieja, y nosotros no lo compartimos, y cuando compartimos los resultados, esos resultados, como ya sabéis, no se comparte localización de explotaciones ni nombre de explotaciones, nada en absoluto, para que vosotros estéis tranquilos cuando os enfrentéis a ello. Y ya dicho esto, Víctor, te doy paso a que expliques un poco el cuestionario y vosotros vayáis apuntando esas dudas que tengáis para al final del webinar revisarlo entre todos.
Genial. Vale, pues muchas gracias a los dos. Vale, pues me ha tocado la parte entretenida, digamos, la chicha de este listado de preguntas, que es verdad que, como han destacado antes los dos compañeros, el nivel técnico, digamos, o el nivel necesario para poder contestar adecuadamente es un poco más complejo, lógicamente, porque cuando habéis visto la pirámide, pues estamos ampliando y ese es el objetivo, ¿no? Porque os podéis imaginar lo complicado que ha podido ser en la fase de diseño de todo esto el establecer una manera de conseguir la información de sitios tan variados, tan variopintos de toda Europa. Cada cantera, al fin y al cabo, cada explotación es un mundo completamente distinto. Entonces, agrupar todo esto de manera distinta, hacer un formulario que recoja una información que pueda ser útil para mejorar, que es el objetivo de esto, ¿vale? Ha quedado bien explicado antes. Es decir, no nos interesa destacar quién tiene qué bicho y en qué categoría, sino esos datos agrupados, agregados, nos van a dar información de qué se está haciendo, qué no se está haciendo, por dónde podemos seguir avanzando. Entonces es todo un trabajo bastante complejo, eh, pero a la vez es sencillo, es decir, no podemos pretender sacar toda la información hasta el detalle porque eso no tiene validez. Entonces, ¿qué hemos hecho? Ha sido, y lo vais a ver en el formulario, yo os recomiendo que le echéis un vistazo desde esta perspectiva, es decir, hemos agrupado la información en bloques de respuesta, ¿vale? Que son bloques temáticos, no están definidos específicamente. Pero hay un primer bloque, que es el de información general, que es el que decía Beatriz, que es fundamental para teneros localizados y meteros en la fila de la base de datos, es decir, esta gente ha respondido de esta empresa con esta información. Y si surge cualquier cuestión, pues poderlo remitir, ¿no? Entonces son las preguntas del 1 al 5, que luego las veremos desglosadas, ¿no? Ese es el primer bloque que es básico, fundamental de contacto, digamos. Luego tenemos el bloque de protección de especies. ¿Por qué? Porque, y vais a ver, o si no asistís a este seminario o no os leéis bien al principio la guía, podéis, o se puede uno imaginar que estamos preguntando dos veces lo mismo, cuando en realidad no es así. Y pasamos a explicarlo. Tenemos un bloque de preguntas que aluden al grado de protección legal de las especies. Es decir, hay especies que por su situación en cada uno de los países tiene su normativa. En España en concreto tenemos una normativa nacional, el Real Decreto 139/2011, que organiza las especies en grados de protección, pero luego cada autonomía también tiene catálogos y niveles de protección y puede darse el caso, aunque es muy raro, pero hay algunos municipios a nivel local que también tienen una protección para una situación muy concreta. Entonces, tenemos atomizada esa legislación y este bloque hace referencia a eso, a una obligación legal, administrativa, que la presencia de una especie lleva o conlleva en una explotación, hay que tenerlo en cuenta. Y el otro bloque, el que digamos que sería como paralelo, porque hacemos más o menos el mismo tipo de preguntas, utilizaría como prisma una clasificación científica, ¿vale? Que es la lista roja de la UICN. La UICN es una entidad global, es la mayor referencia a nivel científico, que evalúa en distintos niveles también el grado de amenaza de esas especies, ¿no? La amenaza en el sentido de extinción. Hay una lista roja de la OICN para España y en esa lista roja se evalúa cómo de comprometida está la existencia de esa especie a nivel nacional. Es decir, el lince ibérico, que os suena a todos seguramente, pues el lince tiene una categoría de protección alta en la lista roja porque ahora va mejor, pero históricamente, en las últimas décadas, pues esa especie tiene una existencia comprometida. Estaba en peligro de extinción, sigue estando comprometida, ¿no? Aunque ha mejorado bastante, pero por eso se evalúa la capacidad de desaparición que tiene esa especie a nivel de la lista. A lo mejor luego a nivel europeo o un nivel más amplio, a nivel mundial, puede estar no amenazado y en esa parte concreta sí. Entonces vais a encontraros que ahí puede haber discrepancias y por eso luego lo explicamos más adelante, pero pedimos siempre que se busque el nivel de la UICN más internacional, el más alto, porque puede una especie, ya os digo, estar amenazada el lince a nivel europeo, perdón, a nivel nacional o autonómico, pero puede no estar en la internacional, ¿vale? Entonces, si tenéis claros estos tres bloques, si tenéis esta información clara en la cabeza, como están estructuradas las preguntas, va a ser más fácil. Porque sobre todo porque hay que recopilar, tendréis que recopilar información de distintos sitios, de la declaración de impacto ambiental, de inventarios que tengáis. Entonces, es un pelín más de trabajo,
Pero si tenéis claro esta información, podéis afinar más la búsqueda y luego la contestación es más sencilla, teniendo la información previa localizada, ¿vale? Entonces, me he extendido más en esta diapositiva, pero es para que entendáis que sea más fácil, ¿no? Luego, cuando entráis al formulario, ahora os ponemos a la derecha de qué bloque es cada una de las preguntas. Aquí no me voy a detener nada porque es el bloque de información que os decía para tener la ubicación, los datos de contacto y el cargo de responsabilidad, que a fin y al cabo, como decía Beatriz, nos resulta muy interesante saber quién es la persona que en cada empresa se está encargando, porque puede ser, no que las respuestas estén sesgadas o no contestadas adecuadamente, pero saber quién es la persona y poder resolver una cuestión puntual, simplemente, ¿vale? Yo creo que nada, no nos tenemos más. Este es el bloque de protección legal, que digamos, esto es una responsabilidad obligatoria, es imperativo tenéis unas obligaciones por el hecho de tener especies protegidas. ¿Qué pasa? Hay especies protegidas, en realidad hay muchas especies protegidas y eso no quiere decir que estén amenazadas en ese sentido, simplemente que hay que tener unas especiales pues precauciones, ¿no? Entonces, tampoco tiene que ser alarmante tener especies porque es lo normal. De hecho, es bueno que tengáis especies protegidas en las explotaciones. Nuestra experiencia, yo por ejemplo ya llevo muchos años pisando explotaciones en toda la geografía nacional y si quiero ver águila imperial, si voy a Doñana, me lo paso bien porque Doñana es un espectáculo paisajístico fundamental y ecosistémico, pero si quiero ver seguro águila imperial, me voy a una explotación concreta que sí, que la hay. Porque no han ido a la explotación, pero pasa cerca. Entonces es bueno que tanto nosotros desde el sector de la consultoría, como vosotros como empresas y sobre todo la administración, entienda que las especies presentes en explotaciones no son un problema, sino una ventaja. Eso es algo factor diferencial y el sector ha cambiado un montón, nos estamos todos responsabilizando y es muy bueno trabajar a favor de... En realidad, teniendo un listado de especies como lo que presentamos aquí, es muy interesante poder trabajar y os va a abrir más puertas que os va a cerrar. Entonces, la primera pregunta es simplemente, ¿se registra la presencia de especies? Pues es la base, sí o no. O sea, o hay un listado o no hay un listado. Luego vamos viendo cómo se recopilan. Valdría desde un operario que en la báscula, entre que viene un camión y otro, va anotando, pues siempre hay gente que maneja información de campo. O puede haber cazadores, puede haber gente perfectamente formada en ecología o en biología y que en su tiempo aprovecha, ¿no? Entonces, si esa información luego trasciende a qué niveles es interesante saberlo, porque al final es gente que está mucho tiempo en la explotación y tiene un mapa en la cabeza tremendo de cómo se mueven las especies, ¿no? Nosotros ya tenemos operarios localizados en cada explotación a los que les preguntamos directamente qué es lo que está pasando. Entonces, la 7 va en ese sentido. Se realizan inventarios para hacer seguimiento de las especies de flora y fauna. Ojo, también flora, que siempre parece que nos olvidamos de la flora, pero es la base fundamental. Entonces, dependiendo del nivel, si es presencia o ausencia, simplemente en una lista poner sí o no, o ya un nivel más avanzado, que es el sondeo poblacional, es ir viendo cada año cómo fluctúa. Eso necesita un seguimiento sistemático, datos de especialistas y demás. Entonces, dependiendo de lo que os indique la guía o la evaluación de impacto ambiental o cualquier nivel de obligación que tengáis elegido o no, pues es bueno contestarlo en este punto, ¿vale? Si tenéis preguntas, yo no sé al final si podéis preguntar mientras estamos hablando, si lo convertimos en una chapa brutal al principio podéis, no sé, si tenéis dudas preguntáis, ¿vale? Tampoco me quiero extender de más, pero es interesante que sepáis cómo se organiza la información. En la pregunta 8, por ejemplo, si antes has respondido que sí, hay que saber qué grupos monitoreas. No todo, normalmente son aves o mamíferos, por ejemplo, artrópodos va a ser más complicado, o peces, pero dependiendo de las situaciones concretas, anfibios es muy interesante, la flora, también dependiendo, habrá entidades que si la reconozcan o no. Entonces, simplemente es marcar en esa. Vamos, digamos, incrementando la complejidad de ese bloque de responsabilidad legal. Simplemente, primero decimos sí o no, se monitoriza, luego especificamos el grupo y luego ya pasamos a la siguiente pregunta, que sería la 9, si pasáis, porfa, que veríamos, ¿tienes especies protegidas? O sea, de ese listado total, porque tienes un listado y evalúa sí o no, o cómo fluctúa,
de esas especies hay alguna protegida. Esto normalmente viene indicado en la declaración de impacto ambiental, porque es como digamos la referencia a tener determinadas precauciones o a tomar acciones concretas y demás. Entonces, seguramente si marcáis que sí, luego en el siguiente pregunta otra vez tendréis que marcar de esas protegidas qué grupo monitoreáis de las especies protegidas, ¿no? Tenéis más o menos una estructura que sea asequible. Eso es una complicación que a lo mejor os vais a encontrar. Lo que pasa es que va relacionado con lo que explicábamos antes, de cómo hacemos un paquete de consulta para que sea fácil y homogéneo para todas las explotaciones. Si a lo mejor os ponen no sé, vamos a usar luego bubo, el búho real, ¿vale? Evidentemente no todos tenéis que saber que bubo es una especie de ave, la podéis conocer por el nombre científico, pero quiero decir, si os sale el nombre científico de un anfibio, no tenéis por qué saber que es un anfibio. En la guía a lo mejor no aparece especificado que el Isotrotus helveticus es un anfibio. Esa información viene sesgada, entonces a lo mejor tenéis que hacer una consulta. Wikipedia es fantástico para esto a ese nivel. Es decir, teniendo un nombre científico no va a haber posibilidad de error al buscar, pero bueno, si tenéis capacidad de preguntarle a un experto que tengáis en la empresa o alguien de referencia, fantástico. Pero sí tenerlo en cuenta porque evidentemente no tenéis por qué ser todos biólogos y saber que determinado bicho pertenece a ese grupo. Simplemente comentar la singularidad. ¿Cuántas especies protegidas? Tener en cuenta que en esta pregunta estamos todavía en el bloque de obligación legal, o sea, no nos fijamos en la categoría UICN, ¿vale? Entonces es simplemente por los grupos que tenemos antes, pues resulta que en la guía me aparece como pone ahí el grupo 5, que es el de las aves. Tengo tres especies, el bubo, el águila aliaca y el falco tecnóculo. Son tres especies de aves. Pues es marcar el grupo y el número total de especies, así de sencillo. Entonces, es la manera que tenemos de ir agrupando la información, ¿vale? De que a vosotros también os sea secuencial la contestación y que sea más fácil. Después, en la 12, las especies protegidas, pues podemos especificar el nombre concreto. Aquí sí centramos la atención en las especies de la explotación que están protegidas y si viene el nombre científico, o bien, si no el nombre común también nos vale, hacemos luego la translocación o la agrupación, eso es cosa nuestra, ¿vale? Pues especificáis con la misma, vamos a usar siempre el mismo patrón. Especificáis el grupo y luego ya ponéis la respuesta del grupo 5 que son las aves. En mi caso me sale el búho real. Pues búho real o bubo, lo que corresponda, ¿vale? Así podemos ir poniendo, si hubiera más, pues ponéis más en el grupo de las aves. ¿Que tenéis dos anfibios? Pues ponéis el grupo anfibio, que es el 3 grupo anfibios, y otro túnel B. Ahí queda metido, ¿vale? Y es la manera de tener reflejada la información categorizada. ¿Vale? Pasamos siguiente, porfa. Vale, tiene especies incluidas en la lista. Ahora ya diríamos que entramos en el subbloque este de especies de la UICN. Es decir, ya no es una obligación legal, ya el tener, sería raro que una especie que esté catalogada a nivel nacional, pero bueno, las hay, que esté catalogada en una especie comprometida, en una categoría comprometida de la UICN, no tuviera protección legal. Pero bueno, que sepamos que esto es un bloque que ya no nos obliga legalmente, sino que es como, digamos, una referencia científica, de decir, bueno, pues esta especie, ojo, porque su situación es comprometida a nivel de España. Luego a lo mejor puede pasar con el lobo, por ejemplo, que es una especie complicada, o con cualquier otra que tenga distribución paneuropea, es decir, en España a lo mejor le va mal, no tiene por qué irle mal, o puede irle peor incluso, ya veremos, ¿no? Entonces es repetir más o menos el mismo patrón. ¿Tienes un listado de especies? Sí o no. Directamente, si responde sí, pasamos a la siguiente pregunta, a la 14, y seleccionamos de qué grupo tenemos el listado. Si hay varios, pues se pueden marcar varias preguntas y así la respuesta es más completa, ¿no? En la 15 entraríamos ya a nivel de decir, pues bueno, cuántas especies están presentes en la explotación que figuren en la lista roja de especies amenazadas, a nivel global, acordaros, ¿no? Puede que, es que esto luego es complejo, porque algunas especies no están en determinadas listas, a lo mejor están en la lista española, pero no está en la lista internacional. Vais a ver que a lo mejor si no viene especificado en la guía o no lo tenéis en información aparte, por ejemplo, lo digo, no es infalible, ¿vale? No es una fuente infalible,
tenéis el listado oficial, está puesto ahí en la OICN, pero a lo mejor se complica mucho la búsqueda. Entonces, tenéis que ir buscando en determinados. La Wikipedia, por ejemplo, me he dado cuenta, no la uso necesariamente, pero puede facilitaros un poco la búsqueda de navegación cuando suele haber dudas, no es la fuente más fiable, ¿no? Entonces, suele poner la categoría internacional, pero no lo especifica, hay que buscarlo en la lista oficial, que para eso tenéis ahí, pero es un trabajo ya un poco más de detalle. Entonces, si no lo tenéis claro, lo que os decía antes de buscar primeramente la información y tener el listado de preguntas para contestar adecuadamente, os va a ayudar bastante porque necesitaréis de una fase previa de recopilación de información para luego contestar bien, ¿vale? Eh, Saltamos a la 16. Por favor, introduzca el nombre de especies observadas en la explotación que figuran en la lista. Es lo mismo. Especificamos el grupo, ¿vale? El grupo 5 de las aves. Resulta que estamos a nivel de España, este seminario es para empresas, es centrado en la realidad española, digamos, ¿no? El águila imperial, que nos puede pasar. Entonces, sí está, da casualidad que está protegida legalmente, pero tiene su equivalente en una categoría de protección de la UICN. Pues es el momento de especificar aquí eh, la especie concreta. Si tuviéramos muchas especies, igual que en el otro nivel legal, nosotros recomendaríamos, podéis ponerlas todas, va a ser un trabajo más extenso, dependiendo de las que tengáis o no, pero sí recomendaríamos que utilizáis o bien solo los géneros, si hay muchísimas, o bien que centréis el esfuerzo, digamos, en aquellas especies o grupos en los que tenéis obligación o estáis haciendo determinadas actuaciones de gestión concreta o de seguimiento concreto, ¿vale? Porque para que nos entendamos, y lo vais a entender con el ejemplo, no es que merezca menos rigor y menos, digamos, cuidado, pero un petirrojo, que seguro que lo conocéis todos, el petirrojo es un ave, todas las aves insectívoras están protegidas en la normativa española. Eso no quiere decir que estén amenazadas, pero están protegidas porque cumplen un servicio ecosistémico muy importante, ¿vale? Entonces, en el momento que hacéis un listado, os van a salir 25 especies protegidas simplemente que transitan por la explotación, ¿vale? Y eso es bueno. Eso quiere decir que tenéis hábitats que ellas aprovechan y demás. Pero no tiene que ser un problema. No es un problema si no tenemos en cuenta esta circunstancia, ¿vale? Entonces, no hace falta que pongáis las 25 especies. La bandera blanca, bueno, pues haces alguna actuación no, quiero decir, no pongamos en el mismo nivel una lavandera blanca, que no tiene ningún problema de conservación, con un águila imperial o una rapaz nocturna o el mochuelo, por ejemplo, que está en declive. ¿Vale? Entonces, si tenéis 25 y no podéis ponerlas todas, no tenéis tiempo, no hay, es preferible que pongáis las 5 especies a las que os dedicáis o dedicáis más tiempo y a tener esas actuaciones, porque eso da más información que simplemente el listado de las 25 especies que pasan por la explotación de tránsito y que no hacen no tenéis ninguna obligación con ellas, ¿vale? Yo creo que se entiende un poco la idea que queremos transmitir, ¿vale? Pues si pasamos de diapo, después, este sería el equivalente a la otra pregunta que teníamos en el otro nivel, es decir, hacemos un seguimiento de cómo evolucionan esas especies en nuestra explotación, en este caso, bajo el prisma de las especies protegidas, ¿vale? O de la UICN, pero es simplemente ver si hacemos un seguimiento, digamos, sostenido. Esto da mucha información, es lo que hacemos nosotros eh, en muchas explotaciones, porque tener un dato concreto nos da una foto fija, pero tener un seguimiento continuo nos da una idea de cómo evolucionan las especies y si hay una afectación o no. Entonces, es simplemente el nivel de pregunta, ¿vale? Pasamos, porfa, de pregunta. ¿Vais bien? ¿Tenéis alguna duda? No sé si hay algún comentario por ahí. Estamos mirando si hay comentarios, de momento no tenemos ninguno. Perfecto. Eso no sé si es bueno. Vale. Hombre, daros cuenta que es más complejo de explicarlo. Entonces, la idea es daros una pincelada general, que tengáis un poco la idea y que os facilite la contestación después. Vamos muy bien en recopilación de información y yo creo que es una tarea en la que podéis contribuir, que os agradecemos que estéis participando y tener en cuenta que es positivo el que aportéis información y que podamos entre todos mejorar sobre todo el cómo abordar esta temática, ¿vale? El otro bloque que nos quedaba es el de protección de los hábitats, porque los hábitats también tienen catalogaciones y niveles de protección. Está la Directiva Hábitats a nivel europeo, que define que determinados hábitats pues tienen características que es necesario proteger y fomentar, ¿no? Entonces, vemos si con este bloque
vemos, o lo que queremos saber es si vosotros, al margen de las especies, también tenéis un inventario de los hábitats, porque no todas las explotaciones es explotación activa, digamos, ¿no? Hay zonas de avance, zonas ya están restauradas, hay zonas temporales que son muy interesantes y generan mucho. Y el hecho de ser temporales quiere decir que hace 15, 20 años se desmontaron, pero se han quedado ahí. Y en ese tiempo la naturaleza funciona, son lo que se llaman serios de vegetación potencial, actúan ahí y la dinámica va haciendo que se colonicen y vayan proporcionando servicios ecosistémicos. Entonces, eso también está catalogado. Entonces, si tenéis un listado de esos hábitats, pues es interesante saberlo, ¿vale? En la siguiente pregunta, en la 18, vemos si el tipo de hábitat encaja o no en una categorización general europea que hay de hábitats que se denomina EULIS, ¿no? Entonces, ya está tipificado, no es un trabajo que tenéis que hacer vosotros, pero veis ahí las categorías en las que podéis meter las distintas zonas, si tenéis el mapa de vuestra explotación o las explotaciones que os toquen en la cabeza, a lo mejor algunas tenéis que concretar con el jefe de explotación, con el encargado o lo que sea, saber si son aguas superficiales, saber si son formaciones de vegetación con carrizales y demás. Digamos, aunque a veces es muy complejo, deberíais atender para que sea más fácil. Si tenéis una zona concreta, aunque luego esa zona tenga subzonas, digamos, que es más nivel de complicación, a lo que sea la mayoría de esa zona, ¿vale? En lo que encaje la mayoría de esa zona. Por ejemplo, y me explico, si tenéis una zona que a veces ocurre, una zona restaurada como una laguna, y esa laguna tiene una orla de vegetación alrededor, pero es muy pequeñita, pues habría que meterlo como una agua superficial estancada, ¿vale? No corre, no es un río, entonces estancada. Aunque tenga vegetación, pero si lo mayoritario es la superficie de agua, pues marcáis la de agua, ¿vale? Para que sea más fácil. Si no, sería un estudio de hábitats súper definido y tampoco os vamos a pedir ese nivel de información, porque tampoco es la intención, ¿vale? La pregunta 20 de los hábitats que tenemos hay que especificar utilizando un formato, pues si entra en la categoría 1, la categoría 2, saber cuántas, ¿vale? ¿Mm? ¿Podemos pasarla a la 21? ¿Sería la siguiente? Bueno, perdón. Me dais para atrás, por favor. Es simplemente para que veáis el formato de contestación. Es decir, una vez que sabemos de cuántas categorías, me lo había saltado, de cuántas categorías disponemos de ese inventario, pues especificar en hectáreas, sumando todos los parches, pues tenemos 37 lagunas. Sumáis la superficie de las 37 lagunas que encajan en la categoría X y ponéis la suma de superficies aproximada. ¿Vale? Cuanta más exactitud, pues más definido quedará en vuestro caso, ¿vale? Simplemente saber luego, vamos a agrupar los datos y vamos a ver cuáles son las categorías de las que se hace seguimiento a nivel europeo. Es interesante luego, ¿vale? Simplemente categoría y el número de hectáreas, ¿vale? Se implementan actuaciones de gestión de los hábitats para mejorar estos hábitats naturales dentro de la explotación. Pues muchas veces no solo se trabaja con las especies, sino se trabaja directamente con los hábitats también, que es más interesante. Si tenéis algún tipo de medidas o acciones en este sentido, pues la dejáis marcada ahí, que sería interesante. Y si respondes que sí a esta pregunta 21, pues habría que seleccionar qué tipo de medidas hablamos de medidas, a lo mejor tenéis alguna muy concreta y que no encaja aquí, ¿vale? Pero por eso tenéis el apartado de otras, por si no se encajan, pero son tipo de medidas generales que deberían agrupar a la mayor parte de las actuaciones que podéis llevar a cabo, ¿vale? Pero si no, lo especificáis. Si son conservación de los recursos hídricos, pues ahí entraría todo lo que tiene que ver con gestión y conservación del agua. Si es monitoreo de biodiversidad y recopilación de datos, también es interesante saberlo, por si lo lleváis sistematizado y está, digamos, incluido en el día a día de la explotación o de la empresa, ¿vale? Todos esos datos son los que preguntamos en esta 22. Pasamos, porfa, yo creo. Vale. Otra cuestión interesante es ver si tenemos un seguimiento o si tenemos una categorización de los hábitats ya no naturales que estuvieran o que se han generado en la explotación sin que hayamos intervenido nosotros, sino que tienen que ver ya con la restauración activa, ¿vale? Con lo amplio que es ese término a día de hoy. Entonces, si se registran esos hábitats, pues pasamos a la pregunta 24 y ya vemos
qué tipo de hábitats hemos metido y contestamos directamente por categorías, ¿no? La categoría de pastizales secos, si hemos generado una pradera que no necesita riegos o se mantiene sola de manera autónoma, pues entraría en ese apartado de ahí, ¿vale? Y luego los hábitats, la 25 que la tenemos ahí puesta, aparte de los hábitats restaurados enumerados anteriormente, la pregunta 24 se entiende, hay que especificar, igual que hacíamos con las distintas categorías, ¿no? Pues la A7, 5 hectáreas, 18, 3, lo que sea. Si tenéis varias, las ponéis seguidas y así nos sale, digamos, una información en conjunto del seguimiento que hacéis de estas zonas restauradas, ¿vale? Y yo creo que, vale, esto nos daba, o sea, quiero decir, todo esto ha sido complejo, ha sido pero forma parte de distintos paquetes de trabajo de investigación en los que unos y otros de los que estamos aquí hoy contando participamos. En nuestro caso concreto, tenemos modelos más concretos de indicadores, más complicados y más locura, ¿vale? Pero eso viene en parte de investigaciones. Es decir, lo que queremos poner de manifiesto es que estamos avanzando y desde España debemos romper una lanza a favor de esto. Es decir, estamos trabajando, nos estamos poniendo las pilas mucho y en concreto desde Fundación Tormes estamos haciendo investigaciones. Ya os llegarán informaciones porque gracias a ANEF, a FDA, al Rotate, o sea, usamos canales de divulgación. Os habrán llegado otras investigaciones que hacemos. No me extiendo más, ¿vale? Que no nos podemos poner muy pesados los de campos y si nos dan coba. A lo que quiero es que tenemos en marcha otras dos investigaciones que son potentes, interesantes. La primera es para dar un punto más a esa restauración, ¿no? Que no sea solo plantar, sino queremos tomar zonas de referencia en entornos o bien naturales o bien poco impactados. Y no solo sacar la lista de plantas, que muchas veces tenemos una restauración que tiene 27 especies autóctonas. Fantástico, maravilloso, pero están bien distribuidas esas especies, sirven para algo esas 27 especies. Entonces, lo que queremos es utilizar la tecnología LIDAR, que es láser, a grandes rasgos. Láser atraviesa todo el estrato vegetal y nos da una idea de cómo está por dentro la maraña vegetal. Entonces, queremos sacar como una especie de patrón 3D para poderlo luego traslocar a una restauración que sea ya a nivel Champions League, para que nos entendamos, ¿vale? Esa es un poco la investigación. Y la otra va relacionada más o menos en el mismo sentido de obtener patrones, pero va relacionada con el suelo. La hemos enfocado a orquídeas para mejorar la situación de orquídeas en explotaciones mineras, pero la idea es que ese paquete metodológico sirva para poder utilizarse para cualquier especie de vegetal. La idea es, mediante suelos, tener un patrón fácil de utilizar para sacar un modelo de suelo y decir, bueno, pues mira, con toda la distribución que tenemos de nutrientes o sustancias además en el suelo, teniendo en cuenta los requerimientos de estas especies, es mejor ponerlas aquí, aquí y aquí y evitar estas zonas para optimizar un poco más lo que os decíamos, ¿vale? Ya os digo, esto es punta de lanza de investigación, es Made in Spain, entonces vamos a ver hasta dónde llegamos con ello y es sumar un poco más este carro en el que andamos todos metidos y que os agradecemos que nos hagáis eco y participación en el seminario y en todo lo que venga después, ¿vale? Entonces me callo y si tenéis dudas o demás, dejo a mis compañeros y luego resolvemos, ¿vale? Perfecto, Beatriz. Pasamos entonces rápidamente al cronograma de 2025 y de 2026 y para si hay alguna pregunta. Vale, bueno, explicaros un poco, ya tenéis un poco los datos, perdón, las fechas un poco en la cabeza. Lanzamos este cuestionario que os ha explicado Víctor en noviembre y a día de hoy, día 2 de febrero, hemos hecho varios recordatorios y bueno, un poco lo que tenemos ahora, lo que os he dicho antes, son los 3 webinars que vamos a hacer y la fecha que es muy importante y no podemos dar más extensión al cuestionario es el 23 de febrero. ¿Por qué? Porque se había puesto inicialmente otra fecha de cierre, pero bueno, nos solicitasteis desde diferentes empresas que era el cierre del año y el comienzo del año y era bastante complicado para vosotros poder acceder al cuestionario. Entonces, bueno, valoramos todo y decidimos extenderlo hasta el 23 de febrero. Entonces, bueno, os agradeceríamos que para esa fecha cualquier duda que tengáis,
Podéis poneros en contacto tanto con Víctor, con Miquel o conmigo. Nos reunimos, os respondemos por correo una llamada rápida que muchos de vosotros ya la habéis hecho. Entonces, cualquier cosa para poder llegar a esta fecha límite. Y si quieres, Miquel, te dejo el cronograma del 2026 y ya con eso finalizamos y daríamos ya paso a las preguntas y a resolver cualquier duda que tengáis. Es muy brevemente, simplemente una continuación del trabajo que llevamos desde 2025, pero como siempre insistimos en que son datos de 2024, es decir, a través de este cierre del 23 de febrero estaríamos cerrando el cuestionario 2 y 3, pero con datos de 2024, para luego, en fechas indicativas de abril de 2026, presentar estos resultados de 2024 y para luego, ya en mayo de 2026, lanzar otra vez los cuestionarios, pero con datos ya actuales del año pasado, teniendo en cuenta que estamos en 2026, de 2025, para así empezar otra vez la rueda de análisis de datos pues a través de los años 2024-2025. Entendemos que puede ser un poco lioso, pero queremos insistir sobre todo que es muy importante tener en cuenta la referencia de los años en los que estamos preguntando. Entonces, simplemente habiendo dicho esto, por favor, sentidos libres de seguirnos en nuestras redes, evidentemente. Tenéis todas las webs también indicadas en la diapositiva, incluida ANEFA, Federación de Áridos, Fundación Tormes y desde aquí Bruselas para Aggregates Europe. Y entonces dejo de compartir pantalla para vernos entre todos, para ver si hay alguna pregunta. Mi compañero Philip ha estado gestionando un poco las cámaras y los micrófonos. Si hay alguien que quisiese hablar y no pudiese hacerlo, por favor que lo indique en el chat y le autorizamos para hablar. No sé si es el caso de alguien con alguna pregunta. Yo quería, Miquel, añadir una cosa más. Para cuando nosotros empecemos a circular otra vez los cuestionarios de este año, que son correspondientes al año anterior, ese correo que vais a recibir va a incluir ya el enlace tanto al primer cuestionario como al segundo, que cubriría los niveles 2 y 3, por lo que va a ser muchísimo más fácil para vosotros. Vais a acceder y en cuestión de media hora podéis hacer del tirón los dos cuestionarios. ¿Por qué lo hemos hecho antes así? Pues porque hemos ido desarrollándolo según íbamos teniendo información y cuando es una iniciativa hay que hacerlo poco a poco, pero haremos una subsanación de errores, una modificación de ciertos detalles de preguntas que muchos de vosotros nos habéis sugerido. Entonces ya para eso, más o menos para primavera, es cuando nos pondremos con los siguientes datos. Daros Perfecto. cuenta, a mí, por ejemplo, es interesante o importante saber que llevamos un año ahora porque lo hemos estado poniendo en marcha, ¿no? Lo que dice Beatriz, hasta que lo hemos podido afinar todo y funcionar, se ha dilatado un poco más, pero la idea es como la declaración de la renta, hacer la declaración de la renta del ejercicio anterior. Entonces, es como se trabaja recopilando datos de la anualidad, todos los datos de la anualidad por si ha surgido una día nueva o cualquier cosa. Entonces, vamos a recopilar los datos, perdón, del año anterior. ¿Hay algún comentario, alguna duda de los presentes en la sesión de hoy? Repaso las cámaras. No, en principio yo creo que no. De todas Sí, formas, ha lo quedado que os claro. hemos dicho, si os surge alguna duda mientras estáis complementando el cuestionario, pues os podéis poner en contacto con nosotros. Creo que tenéis los correos de los tres, los hemos distribuido siempre. Y también este webinar, como está grabado, se va a maquetar y lo subiremos tanto a nuestras webs como, por ejemplo, también en redes, lo vamos a compartir para que podáis acceder a ello. Entonces, teniendo la última oportunidad ahora para tomar la palabra por los asistentes, si no, lo que vamos a proceder ya es al cierre de la sesión de webinar de hoy.
Vale, pues yo creo que cerramos y nada, estamos en contacto y una vez más, muchas gracias Víctor, Miquel y gracias a todos por asistir y cualquier duda, ya sabéis, estamos a vuestra disposición y muchas gracias. Un Muchas placer. gracias a Muchas todos por gracias a venir. todos Gracias. por participar. Hasta luego. Hasta luego.